Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches ya para algunos. Recuerden que estamos en distintas latitudes. Sé que tenemos personas de Colombia, de México, de Brasil, de Argentina. Supongo que de Ecuador no, porque están muy ocupados cerrando carreteras y esas cosas. Y de Perú tampoco, porque están ocupados con su congreso. Pero del resto tenemos algo de representatividad. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente conferencia. La siguiente conferencia es sobre la producción de recursos educativos abiertos como resultado de las prácticas educativas a cargo de la Texiera, ¿cómo es? Teixeira. Teixeira. Y Sí. voy a leer brevemente su reseña curricular. Es Sí. docente de una cosa impronunciable que es SWEDUC, diagonal Se, RJ. ¿Qué quiere decir eso? SEDUC, De la SEDUC. Secretaría de Educación de Estado del Río de Janeiro. Ah, no, pues así es más fácil. Bueno, es docente en la SEDUC y productora de contenido didáctico en la asignatura de sociolingüística en la Facultad de Redentor, EAD. Sí. ¿Eso es un estado? EAD. EAD, Ensino à Distância. Ah, ok, muy bien, a distancia. En el campus de Gotazacayes, RJ, Brasil. Esto requiere traducción doble. Sí. Especialista en enseñanza en lengua española y especialista en estudios de lengua portuguesa y de literatura brasileña. Leccionó en el curso de letras del Centro Universitario de San José y Taraperuna con las disciplinas. Actúa como docente de lengua española en la Red Pública de Enseñanza de Río de Janeiro y productora de contenido didáctico del curso de letras de educación a distancia en la Facultad de Redentor en la disciplina de sociolingüística. Sí. Es decir, y además ella también es una, de hecho esto es un plan con maña, es decir, en la curaduría del contenido hemos decidido poner a nuestros colaboradores más íntimos al inicio, ¿no? Como punta de lanza del encuentro. Entonces, te agradezco siempre el apoyo que nos das, ¿no? Y te doy la bienvenida en la presentación de tu tema. Tendrás 17 minutos para presentarlo y luego si hay comentarios los estaremos leyendo y si no, tú y yo estaremos comentando algunas cosas. Bueno, pues adelante. Gracias, estoy muy contenta por estar de nuevo contribuyendo con vosotros. ¿Todos me escuchan? Bueno. Sí, perfectamente. Sí, gracias. Yo decía que estoy muy contenta por estar de nuevo contribuyendo con el EduSol. Bueno, voy a poner las diapositivas para que puedan acompañarme. Solo rato, por favor. Bueno, ahí se ve el tema que Alejandro ya les presentó. Y entonces, este trabajo tiene como eje lo que es importante hoy en la enseñanza en los días de hoy. A principio se presentó el libro Ciencia Abierta y este tema tiene mucho que ver con la enseñanza en las escuelas en la actualidad. Una vez que nuestros alumnos son en su gran mayoría alumnos nativos digitales que están casi a todo tiempo con los teléfonos móviles en sus manos, tiene acceso a la internet, a la información muy rápida, a los contenidos. Ellos pueden estudiar en casa, ¿no? Hoy la enseñanza no está solamente en el profesor como el único transmisor del conocimiento. Los estudiantes también. Y además los estudiantes también son actores en el proceso de aprendizaje, de la enseñanza y aprendizaje. Bueno, entonces,
¿Cuáles son los antecedentes de esta propuesta? El objetivo principal del trabajo es presentar algunas experiencias que nosotros hicimos de actividades hechas con los estudiantes con eje en la multialfabetización, en la multimodalidad y principalmente en la multiculturalidad de nuestros alumnos, que no se puede dejar a lo lado todo el contenido que los estudiantes tienen. Y entonces todo esto suman este proyecto que se llama Multialfabetizaciones en la enseñanza de lenguas. ¿Y cómo es el proyecto? Bueno, a principio es insertar recursos educativos que puedan contribuir para la práctica de las alfabetizaciones. Y aquí cuando nosotros hablamos de alfabetizaciones, estamos hablando de dos tipos, la gramatical y la digital. En la enseñanza y en el aprendizaje de las lenguas, tanto portuguesa como la lengua española, porque mis alumnos con los que yo trabajo, los enseño las dos lenguas. Entonces, intento trabajar de un modo con la producción de contenidos en las dos lenguas y ingresar nuestros estudiantes de diferentes niveles en la producción de recursos educativos. Aquí cuando yo hablo de diferentes niveles, estoy hablando de alumnos tanto de la secundaria como alumnos de la graduación. Entonces, mis alumnos, yo les presento este medio de autores de sus trabajos y les doy la autoría, les doy la certificación de que ellos también pueden ser, ¿sí? Bueno, también el proyecto tiene como eje poner los estudiantes en contacto con la difusión de la educación abierta, una vez que todos los recursos que son producidos por los alumnos son puestos en el repositorio digital Real PTL. Es un proyecto REA. Este Real PTL es un proyecto de la Universidad Federal de Minas Gerais, donde se producen recursos educativos abiertos para serem compartidos para profesores, para estudiantes. Entonces, estos recursos también son hechos por profesores y por estudiantes. Este proyecto es sostenido por algunos documentos de la enseñanza acá en Brasil, porque nosotros tenemos como un direccionamiento para hacer todo el proyecto, toda la propuesta. Entonces, nosotros nos tomamos como orientaciones curriculares para la enseñanza mediana, acá se llama OSEM, y también el Plano Nacional de Graduación para los estudiantes de la graduación. Y lo que nosotros hicimos entonces, bueno, para la producción de los trabajos, antes yo empiezo la producción como ejemplo para que los alumnos comprendan lo que hacer, cómo hacer. Entonces, yo les presento un ejemplo de la tarea para que ellos tomen estos ejemplos para hacer la propuesta que yo
tengo para ellos. Entonces, primero, empezamos la presentación de los contenidos que nosotros vamos a estudiar en las clases. Puede ser un contenido gramatical, un contenido cultural. Lo que es importante es que los estudiantes comprendan lo que yo les quiero pasar. A nosotros acá en Brasil, es importante decir esto. Yo enseño lengua portuguesa y lengua española, pero la lengua extranjera acá en la enseñanza pública, lo que nosotros queremos no es que los alumnos salgan de la escuela hablando la lengua extranjera como un nativo. No, nosotros queremos que la lengua extranjera tenga algún significado en todo el proceso de la enseñanza. Entonces, a veces nosotros no pedimos que los alumnos escriban un texto, por ejemplo, todo en la lengua estudiada, en la lengua española, por ejemplo, que es la lengua que yo enseño. Porque nosotros no queremos esto. Nosotros queremos que la lengua tenga un significado especial para el alumno, porque así entendemos que el alumno va a aprender mucho más. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Primero, empezamos con la presentación de los contenidos que serán estudiados por los aprendices, por los alumnos. Después, los estudiantes son direccionados a elegir un medio para la producción. Este medio puede ser un medio digital o no, porque la enseñanza en las escuelas públicas, por ejemplo, nosotros trabajamos con alumnos que aún no tienen condición financiera y no tienen dinero, por ejemplo, para hacer un trabajo en el medio digital, ¿vale? Entonces, ellos pueden elegir hacer un trabajo digital con la computadora, por ejemplo, o no, para hacer la producción. Por fin, después de todo, los alumnos van a hacer las actividades y para esto ellos tienen una planilla directiva. Como yo he dicho, hasta pronto, yo hago un ejemplo para que ellos puedan hacer los trabajos. Entonces, la propuesta de actividad es hecha con una planilla directiva para ser usada por otros profesores también o también por otros estudiantes como resultado de las actividades. En esta parte es cuando yo pongo las actividades hechas en el repositorio RealPTL, que es el site que yo he hablado ahorita, donde nosotros compartimos REAs para profesores y también para estudiantes. Bueno, yo resalto que la importancia de que estos recursos educativos ellos tengan orientaciones, porque si un profesor ve este REA, este recurso educativo, y quiere utilizar en sus clases, entonces, ¿cómo este profesor va a utilizar el recurso educativo si él no sabe cómo? Entonces, todos los recursos educativos abiertos que son compartidos en el sitio web RealPTL tienen una orientación de cómo ellos deben ser usados tanto por profesores como también por los estudiantes de la graduación para trabajar con sus alumnos. Esta orientación yo la busqué del profesor Lefa, que trae esta orientación para el compartimiento de recursos educativos. Bueno, estos recursos servirán también
como un incentivo para que otros profesores, otros estudiantes también hagan recursos y los compartan. Y así nosotros vamos a hacer, vamos ampliando la cultura libre y abierta de la enseñanza. Bueno, ¿con quién hicimos este proyecto? Como he dicho, son hechos con las actividades, son hechas con estudiantes brasileños de la enseñanza secundaria hasta hasta la educación superior con nuestros alumnos de la graduación. Bueno, ¿cómo y dónde nosotros hicimos el proyecto? Las actividades, ellos pasaron primero por la presentación, como yo ya he dicho también, la presentación de todos los contenidos que deberían ser trabajados en las clases y después, entonces, se les apuntaba algún ejemplo para que los alumnos pudiesen pesquisar y así confeccionar los materiales. En esta etapa de producción, los estudiantes podrían sacar las dudas sobre lo que les era pedido. Entonces, yo estaba allí para sacar todas las dudas en cómo hacer, en la confección, y por fin, entonces, los recursos son presentados y compartidos en el repositorio de GEA en la internet. Y este repositorio, como yo he dicho, son ejemplos de recursos educativos abiertos. Este proyecto es hecho en escuelas públicas, también en escuelas privadas, donde yo he hecho también trabajo con estudiantes de la secundaria y en la universidad, porque en la universidad yo trabajo con estudiantes de la graduación en la formación de profesores. Entonces, para ellos pasar por este proceso de producción es muy importante en los días de hoy. Bueno, ahora yo presento algunos resultados de este proyecto. Como nosotros estamos hablando de recursos educativos abiertos, es importante que cuando se habla en recursos educativos, como ya han dicho antes de mi presentación, que se tenga a principio que los recursos, cuando son compartidos, ellos deben tener una licencia abierta. Y todos los recursos que son compartidos en este sitio poseen una licencia abierta Creative Commons, ¿vale? Bueno, entonces acá yo presento algunos recursos. A principio presento una actividad que fue producido por la profesora que soy yo, como parte de un seminario de la asignatura de Lengua Española 3 con estudiantes de la enseñanza superior del curso de letras. Este recurso era sobre una publicidad brasileña en que se habla, que se nombra las novelas mexicanas. Entonces, hay un poco de todo para se trabajar en ella, y ahí entonces trabajamos la multimodalidad. Por ejemplo, se puede trabajar ahí la cuestión del portuñol, porque en la publicidad los personajes hablan portuñol casi todo el tiempo. También la cultura, las comidas típicas. Entonces, trabajamos muchos contenidos en una publicidad. Y
también la multimodalidad, porque era esta la propuesta de esta actividad ahí. Bueno, no sé si está pasando muy bien para todos la diapositiva. La gran mayoría se ve bien. Ya aprovecho para decirte que nos quedan 5 minutos. Ah, sí. Ya estoy casi. Bueno, el segundo recurso que yo presento es un de lengua portuguesa. Los estudiantes entonces producieron ahí, es un REA producido por los estudiantes de la secundaria, con palabras y expresiones dichas por los habitantes de la ciudad de Campos dos Goytacazes. El tercer y último también es un REA hecho por los alumnos de la secundaria, solo que ahora es de la lengua española, donde los alumnos crearon memes sobre el tema la jerga juvenil. Todos los recursos son producidos por ellos y ellos saben que esos recursos están en este sitio. Bueno, lo que nosotros concluimos es que insertar a los estudiantes a la producción de recursos educativos es una de las ventajas más importantes del proyecto. También la enseñanza actual no es más centrada solamente en el profesor como poseedor del conocimiento. Nuestros alumnos también pueden poseer el conocimiento sin la ayuda del profesor. Por ejemplo, la enseñanza híbrida muestra esto. También, cuando los estudiantes saben que los recursos producidos por ellos estarán en un sitio, en web, ellos se sienten valorados y esto les da más ganas de hacer lo que es propuesto. Y, por fin, los recursos hechos son puestos en el repositorio GeoPTL y todos los recursos poseen una licencia abierta Creative Commons, porque les da la autoría, que es una cosa muy importante en los días de Internet, en que todos son autores, todos son productores de algo, de alguna cosa. ¿Vale? Bueno, ya tengo por fin mi presentación. Gracias a todos y estoy lista para las preguntas caso tengan alguna. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, toda muy clara, excepto algunas cuestiones, porque sí hay preguntas. ¿Sí? Hay dos en particular. La primera dice, ¿no? Elaine, una pregunta entonces. ¿Los recursos están divididos en el contenido del recurso y de las instrucciones de cómo emplearlo en el aula escolar? Sí. Todos los recursos en este sitio web, todos son distribuidos por contenidos. Lengua portuguesa, lengua española, lengua inglesa, producción de textos multimodales. Y en todos que hay recursos educativos, tienen una receta de cómo hacer, de cómo trabajar la propuesta en clase. Sí, pero ¿son dos recursos o es uno solo? Es decir, lo que no nos queda claro, nos hablas que cada recurso tiene su instructivo de uso, su contexto de uso, su ayuda para el profesor. Lo que preguntan acá es si son dos recursos o si se trata de un solo recurso con la ayuda para el profesor. No. Entonces, son distintos recursos y cada recurso posee una propuesta de trabajo para el profesor. No sé si conseguí responder tu pregunta. Bueno, en realidad la pregunta de Víctor, yo me hacía de Víctor Salas, porque está el otro Víctor Martínez,
Yo me hice una pregunta similar, ¿no? Porque tú le llamas plantilla directiva, pero ya lo respondiste, es decir, que, que cada recurso tiene una plantilla directiva. Mira que Alejandro me ha dejado. Ah, sí, sí, ahí está. Sí, ya, o sea, sí respondiste la pregunta, todo muy claro. Y luego viene una relacionada, que es, bien, ahí viene una relacionada que dice si probaste los mismos recursos, nos comentas que probaste los mismos recursos, tanto en alumnos de nivel secundaria hasta universidad, que si hay diferencia en el uso del recurso dependiendo del grado, es decir, si usaste el mismo recurso para cada grado y encontraste diferencias o no. Sí, sí, sí. A veces un recurso que es hecho con alumnos de la secundaria y también son hechos con alumnos de la graduación, yo veo una diferencia muy grande, muy larga. Por ejemplo, a veces algo que yo pienso que va a ser muy difícil para un alumno de la graduación, para ellos es muy fácil y a veces se da lo mismo con los de la secundaria. Cuando yo hago el mismo recurso con los estudiantes de diferentes grados, yo busco ver, sacar alguna cosa de esto para que yo mejore también el recurso y también consiga ver la diferencia de aprendizaje de distintos niveles. Yo no te escucho. Claro que no me escuchas porque se me olvidó prender el micrófono. Ahora sí. Bueno, te agradezco mucho el tiempo, ¿no? Es tiempo de que pasemos ahora a la última conferencia. Sé que estarás por aquí comentando en el chat. Te agradeceríamos mucho si nos colocas en el chat del Telegram la dirección del repositorio, porque todo el mundo nos preguntamos dónde podemos Sí, consultar o dónde podemos hojear el repositorio institucional que nos vas comentando. sí, Bueno, sí. pues muchas gracias. La pongo ahora. Gracias. Hasta pronto.